A continuación, la doctora Agraval nos va a hablar del papel de la cirugía precoz en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Muchas gracias, doctora. Gracias al doctor Galeano por esta excelente presentación. Tras discutir los medicamentos de la enfermedad inflamatoria intestinal y cómo posicionarlos, es momento de hablar sobre otro tratamiento, la cirugía temprana para la enfermedad de Crohn en el ileón terminal y los datos que tenemos sobre este tema. Aquí está mi esquema. ¿Por qué es relevante la cirugía en la enfermedad de Crohn? La necesidad no satisfecha, los datos disponibles sobre la resección ileocecal frente a la terapia médica, si la cura es realmente una posibilidad y otras consideraciones, como la importancia de usar el contexto en el cuidado de nuestros pacientes con EI. Como mencioné anteriormente, la EI está aumentando en todo el mundo. Y si observamos este gráfico, es especialmente cierto para la enfermedad de Crohn, que ha aumentado de manera constante durante los últimos años. La incidencia de la EI también está aumentando en todo el mundo en niños, lo que representa una carga masiva y una necesidad no satisfecha. Otra necesidad no satisfecha es nuestro límite terapéutico. La respuesta clínica a los medicamentos que tenemos es bastante limitada, dejando una gran delta, una proporción significativa de pacientes que no reciben tratamiento, ya sea total o completamente. Este fue un estudio de cohortes prospectivo en Oriente Medio que utilizó datos de 5 países, analizaron la respuesta clínica y la remisión clínica durante el periodo de 2 años y encontraron que en el análisis general solo aproximadamente el 30% de los individuos estaban en remisión con infliximab, que como sabemos es nuestro medicamento más antiguo y hasta ahora uno de los mejores, si no es el mejor. Además, como mencionó el doctor Galeano de manera muy sucinta, nuestros tratamientos médicos tienen muchos efectos secundarios y por lo tanto deben considerarse con mucha precaución. Por ejemplo, existe el riesgo de infecciones graves. En este análisis de más de 20 estudios comparativos, los investigadores encontraron que tanto ustekinumab como vedolizumab tenían un alto riesgo de infecciones, al igual que los tratamientos que definitivamente también presentan este riesgo. Además, sabemos que el uso prolongado de estos medicamentos conlleva un riesgo de cáncer, incluyendo linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, siendo mayor el riesgo con terapia combinada, aunque no es significativo. Estas son consideraciones importantes. Otra consideración muy relevante y práctica es el costo de estos tratamientos. La terapia para la EI es muy costosa y este fue un análisis realizado en el 2020, hace casi 5 años, en Estados Unidos, donde se recopilaron datos de reclamaciones y se encontró que el costo del tratamiento de la EI era casi de $25,000 por persona en un solo año, lo cual es 3 veces más alto que el de otras enfermedades crónicas. Esto se debió a los medicamentos, visitas a consultorios, atención ambulatoria, urgencias, hospitalizaciones, entre otros. Por lo tanto, es una enfermedad muy costosa y debemos ser conscientes. Todos estos factores juntos crean una brecha, un vacío, una necesidad no satisfecha, donde realmente necesitamos un tratamiento mejor, más seguro y menos costoso para nuestros pacientes. Este es el famoso ensayo LYRIC. El ensayo de resección ileocecal laparoscópica frente a infliximab en Europa, que fue un ensayo controlado, aleatorizado, abierto y multicéntrico. En este estudio, los investigadores asignaron a los pacientes a recibir resección si tenían enfermedad ileal terminal de menos de 40 centímetros. Los individuos debían tener una enfermedad temprana, lo que significa que habían recibido al menos 3 meses de tratamiento convencional y se excluyeron si presentaban complicaciones o enfermedad de larga edad. El resultado primario aquí fue la calidad de vida, basada en la puntuación del IBDQ, y aquí están los resultados primarios. En este ensayo, los investigadores encontraron que durante un año de seguimiento los resultados de los 2 brazos de tratamiento, la resección ileocecal y la antiterapia, en pacientes con enfermedad de Crohn ileocecal no estructurante, fueron muy comparables. Hacia el final del año, parece que la resección ileocecal podría ser un poco mejor. Aunque esto no fue estadísticamente significativo, en cualquier caso, fue ciertamente comparable al tratamiento médico.
Luego realizamos un estudio en la vida real porque queríamos entender cómo se traduce una línea de ensayo líric en el mundo real, utilizando datos de registros nacionales de Dinamarca. Comparamos cómo los resultados a largo plazo en pacientes con enfermedad de Crohn ileal o ileocecal que se sometieron a resección ileocecal o que recibieron un tratamiento anti-TNF al inicio del diagnóstico, que definimos como dentro de los 30 días antes o un año después del diagnóstico y no podían haber recibido un tratamiento previo. Nuestro periodo de estudio fue un año aproximadamente, fue de 16 años. Nuestro resultado primario fue un compuesto de uno o más de los siguientes eventos adversos que experimentaron nuestros pacientes, por lo que tratamos de hacer un diseño de estudio muy práctico y clínicamente aplicable. Esto incluía hospitalización debido a la enfermedad de Crohn, cirugía debido a la enfermedad de Crohn, uso de los corticosteroides sistémicos que sabemos que debemos evitar en la medida de lo posible, y enfermedad de Crohn perianal. Aquí está nuestro análisis primario. En la curva de Kaplan-Meier, la línea azul representa el tratamiento anti-TNF y la línea roja representa la resección ileocecal. Muy temprano en el periodo de seguimiento se puede ver una separación de esta curva con una reducción del 33% en el riesgo de los resultados adversos que hace este compuesto a largo plazo de la resección ileocecal, lo cual fue bastante notable. Luego examinamos cada uno de los resultados como resultados secundarios y nuevamente encontramos que la necesidad de una segunda cirugía en el grupo de RCI y una primera cirugía en el grupo anti-TNF no fue mucho menor con RIC. La hospitalización también fue menor, aunque esto no fue estadísticamente significativo. El uso de corticosteroides sistémicos fue mucho menor después de la resección ileocecal y la enfermedad de Crohn perianal. Fue comparable entre los grupos, así que en general los pacientes podían tener muy buenos resultados de la resección. Luego realizamos análisis estratificados para ver cómo se comportaba eso en diferentes subgrupos, ya que queríamos entender el impacto de género, edad, etc. Como se puede ver aquí a través de géneros, edad al diagnóstico, es decir, pediátricos, adultos, pacientes mayores, año de tratamiento y uso previo de corticosteroides o inmunomoduladores, encontramos resultados bastante consistentes, con las estimaciones todas a favor de la resección ileocecal. En niños nuestros números fueron muy pequeños y creo que esto fue un problema de potencia, pero en general en todos los grupos en los análisis estratificados parecía que la resección ileocecal tenía mejores resultados a largo plazo. Estos datos provienen de un estudio reciente en Francia, donde Julien Kirchner y sus colegas midieron un impacto de la resección temprana frente a la tardía. Definieron la cirugía temprana como aquella realizada dentro de los 6 meses posteriores al diagnóstico, intermedia como entre 6 meses y 2 años, y tardía como posterior a eso. Encontraron que el riesgo de la segunda cirugía no era diferente entre los dos grupos, pero el riesgo de la recurrencia era mucho menor que la cirugía temprana en comparación con la tardía. Esto resalta la importancia del tratamiento temprano, ya que hemos observado con los medicamentos y ahora se ha demostrado también con la cirugía, la acción temprana es clave para lograr buenos resultados en los pacientes, prevenir complicaciones, hospitalizaciones y recurrencias en la enfermedad. Ahora hablemos de la posibilidad de una cura. ¿Es esto realmente posible? Estos fueron análisis retrospectivos de datos a largo plazo del ensayo LYRIC. Para comprender estos tratamientos, recibieron estos pacientes después del estudio. Sí, esto es retrospectivo, lo que representa una limitación. A lo largo de un seguimiento de 5 años, los investigadores encontraron que en el grupo de resección ileocecal, que es el primer círculo aquí en púrpura, casi el 22% de los pacientes no estaban en tratamiento y el 20% solo estaban en tratamiento inmunomodulador profiláctico para prevenir la recurrencia, lo que significa que aproximadamente el 50% de los pacientes no estaba recibiendo tratamiento médico para la recurrencia de la enfermedad. Por otro lado, en el grupo de infliximab, que está en azul, casi el 50% de los individuos se sometieron a una resección relacionada con la enfermedad de Crohn. Tras el tratamiento de infliximab, esto nos indica diferencias muy importantes en los resultados a largo plazo de dos grupos. También estudiamos esto en nuestro registro danés. En la primera gráfica, el riesgo de nuestra segunda recurrencia tras la resección ileocecal es muy bajo y la necesidad de anti-TNF e inmunomoduladores también se estabiliza. Es muy importante
Destacar que aproximadamente el 50% de los individuos a 5 años de seguimiento no estaban en tratamiento, mientras que en el grupo de anti-TNF el registro de cirugía aumenta y la cantidad de personas que permanecen en el tratamiento con anti-TNF disminuye. Al igual que la necesidad del segundo biológico, estos datos son consistentes con el ensayo LYRIC, donde casi el 50% de los individuos no pueden necesitar tratamiento tras la resección ileocecal. Pero, ¿quiénes son estos pacientes? ¿Quiénes son los que se beneficiarán realmente de la resección ileocecal y quiénes no? Aquí es donde entra la importancia de la predicción clínica y los biomarcadores. Esto fue el cohorte REMIND, una cohorte muy poderosa dirigida por Mathieu Allais en Francia, que tiene acceso a datos clínicos y muestras biológicas de pacientes que se sometieron a resección. Identificaron factores de riesgo para el seguimiento que incluían la necesidad de una segunda resección o recurrencia, entre ellos el tabaquismo activo, que sabemos que es un factor de riesgo importante, cirugías previas y género masculino. Los colegas informaron que los pacientes tenían 2 factores de riesgo, presentaron la tabla más alta de recurrencia en comparación con aquellos que no tenían factores de riesgo. Por lo tanto, el tabaquismo, las cirugías previas y el género masculino son variables clínicas relacionadas con la recurrencia tras la resección intestinal. El grupo también analizó los márgenes y encontró que la presencia de lesiones transmurales en el margen de la resección es un factor de riesgo importante. Las personas no tienen lesiones en los márgenes tienen buenos resultados, mientras que la presencia de estas lesiones aumenta el riesgo de recurrencia de la enfermedad, lo cual tiene todo el sentido. A continuación, ¿cuáles son las consideraciones? Es muy importante tener en cuenta el contexto del paciente, como describió de manera tan elegante María Teresa. Presentó aquí algunos datos de Asia, en el sur de Asia, particularmente en India. El uso de corticosteroides e inmunomoduladores en común, mientras que el uso de biológicos es muy poco frecuente y se requieren muchas terapias complementarias alternativas. Esto indica una gran brecha hacia el sur de Asia, donde la disponibilidad de terapia biológica es bastante limitada. Y su uso se restringe aún más por factores como la falta de información adecuada, la falta de creencia en su efectividad, las preocupaciones sobre los efectos secundarios y, muy importante, el alto costo, entre otros. Así que, nuevamente, al considerar los factores del paciente debemos reflexionar sobre cómo se sienten al respecto, cuál es su acceso a terapias biológicas y qué costos podrían incurrir, ya que si tienen que pagar de su bolsillo la terapia biológica, a largo plazo no es sostenible para la mayoría. Todo esto debe tenerse en cuenta al discutir con un paciente qué tratamiento seguir. Respecto al costo de la terapia, se realizó un análisis de costo-efectividad de la resección ileocecal versus la terapia médica en el ensayo LYRIC, donde los investigadores encontraron que a largo plazo la utilidad de la resección ileocecal parecía ser un poco mejor que la del anti-TNF, lo que indica un punto importante a favor de la resección ileocecal. Entonces, ¿quién es el paciente adecuado para la resección ileocecal? Por supuesto, las variables clínicas son críticas, debemos identificar el fenotipo adecuado de la enfermedad y la extensión de la misma. La enfermedad de Crohn, que se limita al ilión terminal, es de segmento único y de segmento corto, cuya longitud fue menor de 40 centímetros en el ensayo LYRIC. Es importante considerar la presencia de enfermedad en el tracto gastrointestinal superior o enfermedad perianal. Por ejemplo, nos inclina más hacia la terapia médica. La presencia de condiciones comórbidas como manifestaciones intraintestinales y la fragilidad también es una consideración importante. Las preferencias del paciente son muy importantes. Nuevamente es crucial entender cómo se sienten al respecto, cuál es su acceso a la atención, su capacidad económica y en qué circunstancias y contexto viven y cuántos recursos tienen, tanto en términos médicos especializados en EI para manejarlos como de cirujanos para realizar una cirugía. Y finalmente, el acceso a los recursos mencionados anteriormente es en la convergencia de todas estas variables donde tomamos decisiones sobre si realizar una resección ileocecal temprana o proporcionar terapia médica. Se necesita realizar mucha más investigación en este ámbito, particularmente para entender quién es el paciente adecuado y cuáles son los factores que contribuyen a la recurrencia tras la cirugía. Se están llevando a cabo investigaciones muy emocionantes, por lo que pronto tendremos más datos.
En resumen, hay una necesidad insatisfecha de mejorar las terapias para la enfermedad inflamatoria intestinal y de obtener mejores resultados a largo plazo con la resección ileocecal temprana en comparación con la terapia médica, basados en un estudio de observación y un ensayo clínico con resultados muy consistentes. Aproximadamente el 50% de los individuos no querían tratamiento tras la resección, lo que podría indicar una baja tasa de recurrencia. Por supuesto, faltaron datos endoscópicos tanto en el ensayo LYRIC como en nuestro estudio, pero estos datos clínicos son contundentes. Es importante reconocer los factores asociados a la recurrencia posoperatoria y la ausencia de recurrencia, y la cirugía temprana se asocia con menores costos de atención médica en comparación con los medicamentos. Finalmente, y muy importante, el cuidado contextualizado es crítico. Con esto, les agradezco por su atención.